Israel se está enfrentando ahora a un amigo o un enemigo mucho más grande que Líbano, mucho más grande que Irán. Un nuevo enemigo al que no puede derrotar. Israel va a perder. Y no porque lo diga yo, sino por este nuevo enemigo que está enfrentando, que es mucho más grande que cualquiera que haya imaginado, incluso que Irán o que Yemen juntos. Estamos hablando de algo que está minando sus fuerzas desde adentro y los está dejando completamente expuestos. Si algo hemos aprendido en los últimos días sobre la desestabilización de Europa es que no hay peor enemigo que el que está en casa. Europa se sentía protegida por la OTAN hasta que un Trump aparece amenazando con invadir la soberanía de la estructura europea, hablando de Dinamarca y de Groenlandia. Y esto tiene mucho que ver con Israel. Si esto no les parece impactante, espérense a que desglosemos lo que está pasando en estos momentos y frente a lo que se enfrenta Israel, que es muy peligroso. Es el colapso interno ya. A ver, vamos a hablar muy claro de esto. Miren, es un tema tan interesante que la verdad me tardé un minuto más en empezar el streaming porque seguía yo leyendo y leyendo de esto, que es fascinante. Es muy fácil perderse. Yo no lo llamaría ignorancia, pero en el desconocimiento es muy fácil perderse. Tanto que incluso yo veía aquí un comentario, uno de muchos. Richard Rafael Madrid González dice, Dios bendiga a Israel. Ese es el problema. Richard no sabe de lo que está hablando. Hay confusión. Cuando dice Richard, Dios bendiga a Israel, se refiere al pueblo de Israel, al Estado de Israel, a la religión del judaísmo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Miren, antes de comenzar a decirles lo impactante que es este nuevo enemigo que tiene Israel, déjenme ponerles un contexto. Yo me acuerdo que cuando en aquellos tiempos donde el PRI hacía lo que quería en México y era una dictadura perfecta, llegaban a buscar a las personas a sus casas y les mostraban una papeleta electoral y les decían, recuerde que este día de la votación, el 1 de julio, usted tiene que votar por la bandera de México. No se equivoque, no vote por Estados Unidos. Si quiere que nos invadan, marque el cuadro azul de los Estados Unidos. Si usted cree en México, marque la bandera de México. La gente no sabía leer y jugaban mucho con esa ignorancia. Entonces, Dios bendiga a México. Claro que yo voy a ir a votar por México a mi casilla. Bueno, el gran problema con todo esto, y déjenme decirles por qué les saco esto a colación, porque Israel no está cayendo en estos momentos porque le falte poder militar o porque le falten aliados internacionales. Está cayendo por su propia estructura, que hoy es un desastre total. Miren, déjenme mostrarles algo más impactante, solamente para que tengan ustedes el contexto de lo que estamos hablando en uno de tantos aspectos. ¿Saben qué es eso? Se llama Teudat Zehut. Esa es la tarjeta de identificación nacional obligatoria en Israel. La emite el Ministerio del Interior. No sé si ustedes lo sabían, pero hasta apenas hace unos años, el ID israelí no decía que era ciudadano israelí. En cambio de eso, había una casilla que decía nacional judío. ¿Saben qué significa esto? Básicamente significa que su identidad como país está construida sobre una idea artificial y que juegan mucho con eso. Incluso se refiere la gente y el periodismo de una manera errónea al Estado de Israel como el Estado judío. Y el hecho de que incluso en la tarjeta de nacionalidad en algún punto se hubiese insinuado esa nacionalidad judía, pues es una invención completamente moderna que va en contra del propio judaísmo. Amigos, alguien decía de broma hace rato, y bueno, me dijo es broma, ¿no? Pero decía que The Mexican Family, porque es la familia mexicana y está escrito en estadounidense. Bueno, el inglés no es idioma americano. Hablar norteamericano no es lo mismo. Norteamericano no es un idioma. Es una región geográfica. El inglés sí es un idioma. El judaísmo
es una religión. Tú puedes ser judío sin vivir en Israel, sin tener la nacionalidad judía. Y puedes vivir en Israel sin ser judío. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, pues es normal que se juegue con esa confusión de que alguien aquí ponga Dios bendiga a Israel. Sí, pero al sionismo, al judaísmo, al cristianismo, al ortodoxismo, ¿a qué te refieres? ¿Al cristianismo? No son lo mismo, ¿eh? Por cierto, los judíos no creen en Cristo. Para ellos no es su Mesías, lo desconocen y hay que respetarlo. Cada quien cree en cosas diferentes. Nada más vamos entendiendo eso, que no es lo mismo. Bueno, ese es uno de los primeros problemas, que se ha construido la idea de que el judaísmo, y esto es lo que pasa, el judaísmo siempre ha sido una religión. El judaísmo no es una nacionalidad. Pero el problema está cuando los sionistas deciden cambiar eso para justificar la creación de Israel como un hogar nacional en donde, créanme, que quienes menos viven ahí son judíos. El doctor Alfredo Jalife, que es libanés, que sabe mucho sobre este tema, yo lo he escuchado hablando bastante sobre esto y decir, a ver, los judíos originales no viven en Israel, fueron en su mayoría desplazados, los que están ahí son sáharos. Bueno, vamos a hablar de eso en un momento. Pero el problema, amigos, es que esta idea no une a la gente. Ahí está el fallo estructural. En vez de eso, hoy está causando muchas divisiones internas brutales y está minando a Israel desde adentro. Mientras los palestinos tienen muy claro que ellos son una nación que está peleando por su liberación, hoy los israelíes no saben ni qué significa ser israelí. Es una religión, es un país. Y esa contradicción ya se está explotando ahora mismo. Es más complicado que esto, no es solamente una suposición. ¿Saben ustedes cuántos israelíes han salido huyendo del país en los últimos 14 meses? Déjenme les cuento, cifras oficiales, más de 700,000 israelíes. ¿A dónde se van? Se van a Chipre, se van a Grecia, se van a Marruecos, se van a donde sea que puedan. No lo digo yo, son cifras oficiales. Y no son los disidentes o los críticos del gobierno. Muchos son colonos que simplemente pues ya no aguantan vivir ahí. Por supuesto, ¿qué harían ustedes? Díganme en el chat si estuvieran en un país que se desmorona desde adentro. Me gustaría mucho leer sus comentarios, sus opiniones. Tienen ahí un Netanyahu que está acusado de corrupción. Tenía que comparecer a la Corte de Justicia israelí hace 2 semanas, él y su esposa, acusados de malversar fondos y buscaron excusas. La esposa de Netanyahu no comparece y Netanyahu no va porque dice que tiene cáncer de próstata. Tienen a un galán acusado y buscado por la Corte Penal Internacional, lo mismo que a Netanyahu. Tienen a un Netanyahu que ha cancelado las elecciones en aras de la excusa de esta guerra. Y luego está el otro enemigo, que es por supuesto la resistencia palestina y, bueno, un reloj colonial, que es el otro lado de la moneda, porque la resistencia palestina, y aquí no estamos viendo solamente un conflicto más, quiero aclararlo, esto es una guerra de liberación. Y la historia nos ha enseñado que estas guerras no son cortas, no son fáciles. Por ejemplo, Argelia, se necesitaron más de 2 millones de muertos para expulsar a los colonos franceses de ahí. En Vietnam, fueron 6 millones los que se necesitaron, incluyendo a todas las personas de otros países vecinos como de Camboya, Laos. ¿Qué pasa en Palestina? Pues en Palestina estamos viendo en los primeros 14 meses desde que empezó esta nueva etapa con la operación llamada Al-Aqsa, pues el comienzo de estas bajas. Y lo impresionante, amigos, es que a pesar de enfrentar el poder combinado de lo que podríamos llamar el imperio sionista, que no Israel, no el pueblo judío, hay una gran diferencia de esto. Es más, si ustedes vieron el intro, que es un intro muy largo el que tenemos por ahí y a veces pasamos segmentos en donde
los judíos salen a protestar en contra de su gobierno, porque los judíos, sobre todo los judíos ortodoxos, va en contra de sus creencias religiosas ser reclutados como soldados. No pueden hacerlo, no pueden cortarse el cabello, no pueden empuñar armas, los están obligando a eso. Eso va en contra de su religión. Entonces, entendamos, amigos, que cuando alguien aparece en el chat diciendo esto, lo único que hay es una buena fe, pero con confusión. Te refieres al Estado de Israel, al pueblo de Israel, a la religión judía, que no es lo mismo que el sionismo. El sionismo es una secta peligrosa, peligrosísima. Yo diría extremista. El judaísmo, eso es otra cosa. El judaísmo es una religión. Pero estamos viendo por el otro lado un conglomerado que incluye no solamente Israel. Ya estamos viendo aquí la alineación del respaldo militar y económico de los Estados Unidos y de Europa en esto. Gaza pues sigue intentando resistir. Muy a pesar de todo, imagínense de que casi los han masacrado, ahí sigue Gaza, no ha desaparecido, jamás sigue atacando. Ya llevamos 16 meses desde noviembre del 2023 que estamos viendo esto, noviembre 7, que empezamos a ver el aumento de esta escalada, que comenzó el 7 de octubre, por cierto, y que ahora, pues después hemos visto cómo Hamás sigue ahí. Han lanzado más bombas sobre Gaza en todo este tiempo, que están cayendo sobre Dresde, sobre Londres, sobre Hamburgo durante la Segunda Guerra Mundial. Y aún así, pues los palestinos no se mueven. Ahí siguen. ¿Saben por qué siguen ahí? Porque esta no solamente es una guerra militar, es una guerra de voluntades. Y mientras los palestinos, y eso es lo que tal vez no entendemos, están ahí y sigan en pie, van a resistir a cualquier costo. Se trata de su sobrevivencia. Y los israelíes pues parecen no estar listos para pagar el precio de eso. Y eso nos lleva a algo que muchos no quieren admitir. Israel está perdiendo la moral de su población. Cada vez son menos los que apoyan esta guerra. Imagínense esto. Vietnam luchó contra Francia y contra Estados Unidos, pero nunca enfrentó una coalición global como la que hoy estamos viendo en Gaza. Y aún así, Gaza sigue en pie. Sigue dando la batalla. Jamás no ha desaparecido. Milagrosamente siguen. Bueno, las notas de las últimas horas es que están rearmados. Ahí tenemos a un Donald Trump diciendo que si para cuando él tome la protesta como presidente de los Estados Unidos no han liberado a los rehenes, se va a desatar un infierno sobre Gaza. No me quiero ni imaginar lo que eso va a pasar, porque ya estamos viendo un infierno sobre Gaza en los últimos meses. Pero aún así, amigos, lo que estamos ya aquí aprendiendo es que jamás no ha desaparecido, a pesar de todo. Y esto pues es una señal de que estamos viendo el principio del fin, amigos, del colonialismo moderno. Y es algo que no nos quieren aceptar, que nos están ocultando porque hay muchas contradicciones ideológicas que están debilitando a Israel. Y yo creo que hay que hablar de eso, porque son contradicciones internas y ese es el enemigo más grande que hoy enfrenta Israel y está dentro de ellos mismos, de su estructura, de cómo fue formado. Eso es lo que realmente está minando a Israel. El concepto del Estado judío está lleno de problemas. Por ejemplo, miren, ¿cómo definen ustedes quién es judío y quién no? Nadie lo tiene claro. En teoría, ser judío debería de ser algo religioso, ¿no? Yo creo en el judaísmo, me convierto al judaísmo, como querer ser católico, testigo de Jehová, pentecostés. Pero Israel ha retorcido esa idea. Han intentado convertir eso en una nacionalidad. Ahí está la cuestión. O sea, para ellos quieren vendernos la idea de que ser judío es ser nacional judío. O sea, quienes habitan en Israel son judíos. El judaísmo no es una nacionalidad. El problema es que esto ya está desatando muchas tensiones sobre todo entre los laicos que quieren vivir ahí, como europeos que están en Tel Aviv, los religiosos que creen que su misión divina pues es expulsar a todos los palestinos y exterminarlos. Pero también vemos cómo el gobierno de Netanyahu
está lleno de estos sionistas religiosos y gobiernan. Y eso es lo que está fracturando ya y dividiendo al país. Repito, no es tan sencillo como esto, ¿eh? No hay una uniformidad en ese Israel por la manera en la que fue creado y porque quienes gobiernan, que son sionistas, no están ideológicamente en afinidad con los que profesan, la religión judía. Ya no es solamente la oposición palestina, ¿eh? Ahora también hay muchas divisiones profundas dentro de la misma sociedad israelí que ya están, digamos, pues mostrando las primeras fisuras en el Estado de Israel. Por supuesto, lo pegaron artificialmente y ustedes díganme si creen que un país puede sobrevivir cuando tiene estos problemas internos que vienen desde adentro. Es algo artificial. Por eso estamos viendo el declive del apoyo internacional ya y cómo se cae la postura de Israel pues en el escenario de la diplomacia internacional. Aquí no cabe en este conflicto temas como la salvaguarda de los derechos humanos, no existen. Y este es otro golpe fuerte para Israel, porque el apoyo internacional en estos momentos ya se está tambaleando. No hay, exceptuando Estados Unidos, un país del mundo, y Argentina, por supuesto, por obvias razones, ¿no? Pero bueno, fuera de esos dos, Estados Unidos por obvias razones, Argentina solo por Milei, pero fuera de eso, no hay un país del mundo que defienda lo que Israel está haciendo, lo que Netanyahu está haciendo. Quiero decir Netanyahu para no referirme a Israel, porque hay demasiados problemas con la concepción de esto. Por muchas décadas, pues ellos han dependido del respaldo incondicional de Estados Unidos. Nada más que hay que ser realistas. ¿Cuánto tiempo más puede durar eso? El imperio estadounidense, sobre todo el que quiere ahora reconstruir Donald Trump, tiene un historial muy grande de abandonar a sus aliados cuando ya no les son útiles. Vayan y pregúntenle a Francia, Alemania, Dinamarca en estos momentos cómo se sienten. Vaya fisuras de las que hemos estado hablando en los últimos días acerca de Europa con las posturas de Donald Trump. Apenas no les son útiles y se acabó el amor. Se acabó el dinero o el interés y se acabó el amor. Hasta ahí llegó la alianza, así sea de la misma OTAN. Israel no es parte de la OTAN. Digo, no nada más Europa, ya esto viene de más atrás, ¿no? Les pasó con Vietnam del Sur, le pasó con las contras en Nicaragua, le pasó a Dinamarca, pregúntenle en este momento, le pasó a Canadá, miren cómo nos tienen ahorita. México está amenazando también con, desde una intervención hasta cambiarle el nombre al Golfo de México, el Canal de Panamá. Bueno, ¿qué le espera a Israel? Seguramente no vamos a ver un cambio tan abrupto. Pero un apoyo incondicional, yo lo dudaría. Luego está el tema de la opinión pública global, que está cambiando muchísimo. Cada vez son más las organizaciones internacionales, digo, desde Amnistía Internacional, la Corte Penal Internacional, la misma ONU, la UNRWA. ¿Qué piensan de lo que está haciendo Israel? Pues lo están acusando de cometer los peores crímenes de guerra y de genocidio que se han visto sobre la humanidad. Y esto no es solamente un golpe moral, claro que también está afectando desde adentro la legitimidad de Israel en el escenario internacional. Y el giro yo creo que más inesperado aquí es Estados Unidos y Europa. ¿Qué pasa si dejan de apoyar a Israel? ¿Qué le quedará a Israel? No solamente se van a quedar aislados, sino con un montón de vecinos a los que se han pasado atacando, rodeado de enemigos, con una economía en crisis, con una población que no quiere a Netanyahu ni respalda sus acciones, con un pueblo israelí que no respalda esto, con una desconexión de este sentimiento de el Estado judío, el pueblo judío, la nacionalidad judía, demasiada insistencia para justificar al Estado de Israel, que es una cosa muy diferente de todas las que anteriormente mencionamos. Una cosa es decir el Estado de Israel y otra muy diferente es decir el pueblo de Israel, el ciudadano de Israel y el Estado de Israel, eso van juntos. Pero el pueblo de Israel, el pueblo judío, eso es separado. Todo esto, amigos, es la receta para un colapso total.
Bueno, después viene la última amenaza que acaba de hacer precisamente Irán hace unas horas a través de la televisión iraní, que está ya amenazando con imágenes extraordinarias, eventos que no se han visto. Ahí lo ven. ¿Qué puede ser? Todo el mundo está especulando que es la venganza de Irán contra Israel, un ataque. Y digamos, es uno de tantos problemas, aunque yo creo que es el más inmediato que tiene ahora Israel enfrente. Y Estados Unidos ya está en un problema aquí, porque si Estados Unidos se mete a atacar a Irán, pues ese sería un desastre total. Si eso pasa, Irán no solamente se va a defender, sino que un montón de aliados van a llegar también a ese conflicto, desde Rusia, desde China, Corea del Norte seguramente, todo Medio Oriente, ni les digo. Hablamos de la destrucción de toda la infraestructura energética crítica de la que le guste o no, Washington depende. Arabia Saudita se va a meter, Qatar se va a meter. A ver, ese es el centro de producción mundial de petróleo. Eso va a tirar la economía global a un precipicio, a la basura. Estados Unidos sabe que si ataca directamente a Irán, se está condenando a la economía mundial al hoyo. Y adivinen quién sería el más afectado de todo esto. ¿A quién le gusta más el petróleo que a nadie en el mundo? Al tío Sam, que depende de la estabilidad global y de los precios del petróleo para mantener la hegemonía económica. Cometió un error muy grande Estados Unidos. Anclar por tantos años el precio del dólar a la suerte del petróleo. Y le guste o no, su destino está pegado con cola loca con Irán, que tiene mucho petróleo, y con Medio Oriente. Si se cae Irán, se lo lleva entre las patas. Y aquí es donde Trump, con todo y las contradicciones, con lo incendiario que es, pues ya se está viendo que no es tan imprudente como muchos pensaban cuando se trata de petróleo. Ahí sí lo piensa dos veces. Él sabe que no puede derribar a Irán sin pagar un precio que no lo va a pagar él, lo van a pagar sus patrocinadores de la industria petrolera. Él lo sabe perfectamente y es algo que no está dispuesto a que sus aliados paguen. Entonces, en lugar de buscar una guerra directa, digamos, contra Irán, pues Trump lo que quiere es un acuerdo que cierre las puertas del conflicto y de paso pues que refuerce su imagen como el gran negociador, aunque sea en Medio Oriente y en Ucrania. La cosa es que no es tan sencillo, porque mientras Trump quiere evitar este conflicto, pues Israel está presione y presione para buscar una solución más agresiva. Netanyahu no deja de sonar las alarmas sobre el programa nuclear de Irán. Y ahí está el gran problema, que Irán no está buscando un enfrentamiento directo. De hecho, ya han dicho muchas veces que ellos no quieren guerra, ni con Israel ni con Estados Unidos. Y me parece que es lo más obvio. Hay estos dimes y diretes, me lanzas un ataque, te regreso al ataque, te lanzo otro, me lo regresas. Pero lo que buscan es consolidar su posición en Medio Oriente. Eso y a la vez pues negociar con Occidente una mediación en donde tengan cierta posición de fuerza. Pero hay algo que está cambiando aquí el juego, que es que Irán está construyendo ya su propia fortaleza iraní. Fíjense, firmaron un acuerdo y es algo de lo que no se ha hablado mucho. Ya tenía rato que no hablamos de Irán porque luego se apasionan los ánimos, ¿no? Pero algo muy importante es que Irán firmó un acuerdo estratégico con Rusia que ya cambió todas las alianzas en la región. Lo mismo que hizo Rusia con Corea del Norte. Es la especie de mini OTAN versión rusa. Si se meten con Corea del Norte, se meten con Rusia. Si se meten con Irán, se meten con Rusia. Ahora no solamente están consolidando ya su poder, sino que están mandando este mensaje muy claro de que si tocan a Irán, las consecuencias no se van a quedar ahí. Y mientras que esto pasa, pues Israel está atrapado. No pueden ganar un conflicto abierto en el Líbano contra Hezbollah, que sigue fortaleciéndose. ¿Qué pasa en Gaza? Dicen que jamás se ha rearmado. De nuevo, no pueden avanzar en su agenda sin el respaldo absoluto de los Estados Unidos. Y ese es un respaldo que, pues para ser honestos, no es tan firme como antes.
Y menos, yo creo que eso le tiene que quedar muy claro a Netanyahu, después de lo que vimos en Europa en estos días, pues cualquier rato, ¿qué tan sólida puede ser fiar tu defensa 100% en depender de Estados Unidos? Vayan y pregúntenle a Europa cómo le fue en la feria, y yo creo que Netanyahu ya debe de estar pensando lo mismo. El gran problema no es Irán, repito. El gran problema tampoco es su excesiva dependencia de la seguridad estadounidense. Ahí también tiene un déficit comercial enorme Washington, ¿eh? Eso es un pozo sin fondo. De ese no habla Trump. Trump dice que tiene un déficit comercial con Canadá, que tiene un déficit comercial con México y con Europa, que como por qué los tiene que mantener. No toca el tema de Israel. Ahí tienen un déficit comercial también terrible. Pierden más dinero del que pueden ganar. Entonces, a pesar de todo eso, el gran problema no está ahí. El gran problema lo tienen en estos momentos adentro, con una estructura que se creó de forma artificial y que hoy está mostrando las fallas de la creación de algo que muchas veces ni nosotros mismos sabemos qué es. ¿Es un estado? ¿Es una religión? ¿Es una nacionalidad? ¿Qué es? Digo, alguien puede decir, es todo en uno. Pues sería una forma muy bonita de decirlo. El problema es que aparecen los cristianos que dicen, oye, mi Mesías es Jesucristo. Y los sionistas dicen, no, ese no es un Mesías. Yo no lo reconozco. Yo creo en otra cosa. ¿Sabes en qué creo? En la construcción del gran Israel. Pues Jesucristo para mí era un falso profeta. No era el hijo de... Bueno, no nos vamos a meter en cosas teológicas, pero el sionismo no cree en eso. El sionismo cree en un Mesías que va a instaurar a través de la guerra un gran Israel territorial y despojar, por supuesto, de territorio a Siria, a Líbano, a Palestina, un pedazo de Egipto, Irak. Y ahí hay ya un problema enorme. Esto no es... Cuando hablamos ya de eso, a ver, eso ya se apartó mucho de lo religioso. Eso ya es geopolítico. Hay muchos intereses ahí. Y créanme que lo que no menos cuenta en todo esto es la religión. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.